Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana, a esta clase que tenemos esta semana en el curso virtual de lengua materna y en particular hoy quiero que conversemos en torno al tema del debate. Como veníamos viendo en la primera parte de esta clase esta semana, hablamos acerca de argumentación y cuando veíamos acerca de argumentación teníamos en cuenta que algunos de los componentes de una argumentación tienen que ver con la opinión y con los argumentos que yo puedo dar para opinar acerca de un tema. Esto hace parte del repaso de lo que vimos en el tema anterior y entonces esto tiene que ver con lo que venimos a conversar hoy acá, que es acerca del debate. Bueno, entonces inicialmente yo quiero que comencemos por preguntarnos en qué consiste un debate. Es decir, yo creo que es una palabra que todos conocemos, que alguna vez hemos escuchado, pero casi siempre asociamos con cosas que no tienen nada que ver con nosotros, un debate presidencial, un debate en el Senado. Y entonces según eso pues nos quedaría como la idea de que solamente hacen debates los políticos, los candidatos a la presidencia, y en realidad no. En realidad nosotros en nuestra vida cotidiana en algunos escenarios establecemos un debate. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces son debates informales, es decir, no siempre estamos hablando con otra persona que está interesada en intercambiar ideas y resolver un problema en común, que es en últimas lo que quiero mostrarles que es un debate. Pero bueno, para que resumamos entonces, inicialmente, ¿en qué consiste un debate? Pues un debate tenemos que pensar que es una situación en la que dos o más partes intercambian ideas acerca de un tema. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque estamos acostumbrados a pensar que un debate es una especie de pelea o es una especie de malentendido y no, es el intercambio de unas ideas. Pero iremos viendo poco a poco en qué consiste o cómo se da el intercambio de esas ideas. Pero entonces habría que empezar por pensar algo. Si yo tengo un debate con alguien es porque inicialmente tengo un desacuerdo. Es decir, yo no puedo tener un debate si no tengo claro en qué es en lo que estamos en desacuerdo la persona con la que estoy discutiendo y yo, o la persona con la que estoy debatiendo y yo. Entonces por eso, como vemos acá, para que exista una argumentación es necesario que exista un desacuerdo. ¿Cuál es el problema? Que nos hemos acostumbrado a asociar palabras como desacuerdo, discusión, con algo negativo. Es decir, nos hemos acostumbrado a que cuando estamos discutiendo con alguien es porque o estamos peleando o nos vamos a insultar, vamos a ser agresivos. En realidad podría ser todo lo contrario. El otro puede tener una opinión y a partir de la diferencia podemos aprender ambos. En todo caso, también podríamos ver un debate como una situación en la que yo puedo contemplar un tema, un tópico, desde distintos puntos de vista. Yo ya tengo el mío, pero lo interesante de un debate es conocer el del otro, no necesariamente para convencerlo del mío, sino para aprender acerca del punto de vista de él. Cuando tenemos un debate es porque existe un desacuerdo acerca de un tema. Entonces, por ejemplo, ¿qué opina de la legalización de la comercialización de la marihuana? Acerca de eso puede haber un desacuerdo. Una persona podría decir, yo pienso que debería ser legalizada. Otra persona podría decir, no, eso sería un error legalizarlo. Y también existen, de hecho, en la vida cotidiana, en nuestras conversaciones de cafetería, también puede haber desacuerdos. Por ejemplo, Armani debería ser convocado a la selección colombiana de fútbol si se nacionaliza. Alguien puede pensar eso. Y otra persona puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, porque solamente deberían ser llamados arqueros que hayan nacido en Colombia. Entonces, como vemos, desacuerdos no solamente existen a nivel político, a nivel económico, es decir, solamente como en las discusiones que vemos en televisión de la política colombiana, sino que en nuestra vida cotidiana también existen. Entonces, como veíamos, no es lo mismo que una pelea. Y esto es importante recalcarlo porque consideramos que uno de los objetivos que tenemos para hablar de debate en este curso es procurar aportar a que nos desacostumbremos, a que dejemos de mirar la discusión o el debate como una agresión hacia el otro, o como una necesidad de estar convenciendo al otro, y que lo podamos ver como la posibilidad de aprender algo de lo que el otro tiene para decirme. Entonces podríamos empezar por pensar, ¿para qué sirve un debate? Entonces inicialmente para pensar esto yo puedo pensar en dos alternativas. La primera, que un debate sirve para convencer al otro o a un público de mi punto de vista. Eso ocurre en algunos tipos de debate, en los cuales es importante que eso sea así, convencer al otro. Por ejemplo, en un escenario judicial, claramente hay partes que están intentando convencer a un jurado o a un juez
de que tienen razón, es decir, el acusado está intentando convencer acerca de su punto de vista y el acusador está intentando convencerlo de otro. Ahí es importante que cada uno haga el mejor esfuerzo para convencer a quien lo está escuchando. Pero hay otro uso, hay otra utilidad que tiene el debate, y ese es el que más nos va a interesar aquí en este curso, que además es justamente sobre este uso, sobre el que vamos a hacer una actividad al final de esta clase. Y consiste en encontrar en equipo una solución para un problema que tenemos como grupo o como sociedad. Entonces, en ese segundo uso, no es tan importante convencer al otro. En ese segundo uso, un debate es una especie de investigación en equipo. Supongamos que yo hago parte de un grupo de 10 personas y tenemos un problema en común. Tenemos como un problema en común si deberíamos o no invertir tanta cantidad de dinero en cierto tipo de materiales. Es un problema que puede pasar en una empresa. Esas personas no necesariamente pueden resolver el problema si cada una intenta convencer a la otra de su opinión, y puede ser que les sea más útil resolver el problema si todos, a partir de un debate, encuentran cuál es la mejor solución posible. Ese enfoque del debate, no es el único, pero ese enfoque del debate es en el que nos interesa hacer énfasis en esta clase. Es decir, pensar el debate como una estrategia para resolver un problema en común. Ahora, para poder tener ese tipo de debate, que no es lo más frecuente, estamos acostumbrados al otro, a intentar convencer, para tener el debate en el que se intenta resolver un problema en común, ¿cuáles son las condiciones que debemos propiciar o poder tener para eso? Pues lo primero, lo inicial, es que las dos partes estén dispuestas a respetar unas reglas iniciales. ¿Cuáles son esas reglas? Que haya unos turnos para hablar, que esos turnos tengan una duración, porque, claro, o sea, es muy difícil discutir cuando cada una de las partes quiere apoderarse de la palabra, y fundamentalmente el deber de escuchar activamente al otro. ¿Qué quiere decir escuchar activamente? Que en muchos casos nos han enseñado que discutir simplemente consiste en esperar que el otro termine de hablar para poder tener el turno de dar mis argumentos. Y en esta perspectiva, lo que queremos mostrar en esta clase, un debate puede ser otra cosa. En un debate no solamente hablo yo de mis propios argumentos. En un debate yo puedo escuchar al otro y no necesariamente entrar de una vez con lo que yo tengo para decir. Quizás escuchar y opinar acerca de lo que el otro dijo, si el argumento que el otro dijo es válido o no, antes de aportar los míos. La segunda condición es que ambas partes estén dispuestas a pensar en argumentos a favor y en contra de lo que se está discutiendo. Eso es extraño porque, a ver, defender los argumentos propios es muy simple. Cuando yo pienso que en Colombia deberíamos prohibir las corridas de toros, si me preguntan, bueno, profe, ¿y usted por qué piensa que deberíamos prohibir las corridas de toros? Claro, yo puedo dar varios argumentos acerca de eso, pero si en un debate yo me viera en la tarea de pensar argumentos por el no, es decir, no se debería prohibir la corrida de toros, eso mentalmente me exige otro esfuerzo, es otra actividad, es muy difícil, a veces es muy complicado encontrar argumentos en contra de la opinión que uno trae, que uno quiere defender, pero es importante si lo que uno quiere hacer es resolver un problema en común, mirar un problema desde ambas caras. Por ejemplo, si la cuestión que discutiéramos en un debate fuera si o no debería ser legalizada la venta de drogas en Colombia, pues las partes que participan, bueno, que toman lugar, para ser más exacto, en un debate, pues deberían estar dispuestas a pensar argumentos tanto por el sí como por el no. En eso consiste este modelo de debate que vamos a trabajar aquí en esta clase. Reitero, hay otros, pero ese consiste en esto, en estar dispuesto a contemplar las dos caras de la moneda. Y la tercera condición es que exista una tercera parte. ¿Y cuál es su función? Esa tercera parte estaría encargada de investigar acerca del tema y aportar la información que es necesaria para discutir. Por ejemplo, en la cuestión que mencionamos anteriormente, si o no se debería legalizar la venta de drogas en Colombia, pues la tercera parte en este caso estaría encargada de investigar, de denunciar qué es lo que se entiende por droga, cuál es la legislación que hay al respecto en Colombia, cuáles son las penas que hay para el tráfico de drogas en Colombia, si hay casos de otros países en los cuales se haya legalizado y cuáles han sido las consecuencias, si hay estudios científicos que muestren cuál es el efecto que tienen sobre, digamos, las drogas sobre el organismo humano, qué cantidad de dinero mueve esto en el mercado colombiano. Es decir,
esa tercera parte estaría encargada de dar la información que las otras dos partes necesitan para poder tomar una opinión informada, de sí o si no. Y bueno, pues todo esto puede sonar académico, todo esto puede sonar, reitero, como una cosa que necesitarían solamente, no sé, los abogados, los políticos, pero ¿en qué situaciones de la vida nos puede servir establecer un debate en nuestras vidas cotidianas? Y lo que queremos mostrar con esto es que constantemente estamos haciendo esto. Nosotros en la cafetería, en las reuniones con la familia, con los amigos, en la tienda, tomándose una cerveza, usted discute acerca de muchas cosas, de si el técnico de Colombia se equivocó o no a convocar a alguien, no sé, a Abel Aguilar. Si tal candidato es o no conveniente para el país. E incluso, yo puedo discutir con mi novia, con mi esposa, acerca de si es conveniente o no invertir en una moto. Todas estas son cuestiones que son de la vida cotidiana, que son triviales, aparentemente son sencillas, pero que podríamos mirar de otra manera si nos acostumbráramos sobre todo a escuchar los argumentos del otro, de la persona que opina distinto a mí, y además de considerar ambas partes, si debería o no comprar una moto. Entonces yo lo que puedo hacer en este caso es pensar en argumentos por el sí, pensar en argumentos por el no e intentar mirar cuáles de esos argumentos tienen más peso. Y para eso, pues una cosa que es muy útil es conversarlo con el otro y estar dispuesto a escuchar y aprender de esa conversación. ¿Qué es lo que ocurre? Que con frecuencia estas discusiones, en nuestras vidas cotidianas, con frecuencia en estas discusiones pasan tres cosas. Lo primero es que no expresamos con claridad nuestras ideas, porque lo fundamental es porque no hemos leído acerca de eso, o porque no hemos investigado acerca de eso. Es decir, si yo voy a decidir sí o no invertir en una moto, si o no debo comprarme una moto, quizás lo primero que tenga que hacer es investigar acerca de motos, cuánto cuestan, qué valores traen, en qué beneficios me puedo ver si la compro, qué perjuicios puedo tener, es decir, informarme acerca del tema. Y por eso a veces nos cuesta expresar con claridad nuestras ideas, porque no tenemos los datos suficientes. Lo segundo es que a veces nos cuesta comprender el problema para poder solucionarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos muy seguros de qué es exactamente lo que estamos discutiendo. Vuelvo al ejemplo de la moto. Una cosa distinta es decir si yo debería o no comprar una moto, a otra cosa es decir si es mejor comprar una moto que un carro. Otra cosa es decir si debo comprar tal marca de moto en particular. Entonces, desde luego, lo más importante es poder identificar cuál es el problema que que estamos intentando resolver como grupo para poderlo solucionar. Y el tercer fenómeno que ocurre, y que es el más grave, es que nos enojamos. Esto es una cuestión muy propia de nuestra cultura, y es que estamos acostumbrados a asociar pelea con debate o pelea con discusión. Y estamos acostumbrados a reaccionar de manera agresiva, violenta. Estamos acostumbrados a reaccionar con rabia cuando alguien no está de acuerdo con nosotros. Todo esto es porque nos han enseñado, nos hemos acostumbrado a pensar que es importante tener la razón y que cuando el otro no piensa como yo es un enemigo. Y quizás en este curso, más allá de aprendernos todas estas reglas, todo esto, quizás lo más importante sería que después de ver esta clase ustedes traten de pensar si en las situaciones cotidianas nos enojamos cuando discutimos. Quizás una manera de aportar a que nuestra sociedad pueda ser un poco mejor en algunas cosas, o que podamos convivir con más respeto, es tratar de pensar que quien opina distinto no es un enemigo a mí. Simplemente es alguien que opina distinto y de hecho del cual puedo aprender. Entonces, finalmente, pues saber discutir nos puede servir como ejercicio para pensar con más claridad cuando estemos debatiendo, cuando estemos considerando una cuestión en diversos escenarios. Así entonces, esperamos que con esta explicación puedan pensar un poco acerca del tema del debate. Vamos a dejar en la información que hay en la plataforma un par de ejemplos acerca de debates para que ustedes los puedan mirar, puedan tomarse el tiempo de escucharlos, de revisarlos y de tratar de considerar si el desacuerdo que esas personas están tratando de resolver, si efectivamente se resuelve o si no se resuelve, y por qué creen ustedes que se dificulta tanto tener una conversación argumentativa con el otro. Esperamos entonces que haya sido de claridad la explicación y los invitamos a mirar en la plataforma la actividad de debate que llevaremos a cabo esta semana. Les agradecemos, muchachos, por su atención y estén pendientes a la plataforma.